1941, los Panzers de Hitler parecían invencibles. Los blindados alemanes, rápidos, letales, implacables, arrollaban todo a su paso. Desde Polonia hasta Francia, sus enemigos caían ante la Blitzkrieg, y Europa parecía destinada a rendirse. Pero entonces, en un rincón del mundo, surgió un arma inesperada. No era un tanque, ni un avión, ni un cañón gigante. Era algo que nadie vio venir, y que cambió el curso de la guerra. Hoy, te contamos la increíble historia del arma que aplastó los Panzers de Hitler. Una historia de ingenio, sacrificio y audacia que pocos conocen, pero que merece ser recordada. ¿Listo para descubrirla? Para entender mejor cómo el cóctel Molotov pasó de ser una idea a un arma clave, necesitamos hablar del contexto. A finales de 1941, los recursos soviéticos estaban al límite. El avance de la Operación Barbarroja dejó a muchas ciudades y pueblos devastados. Las tropas soviéticas estaban mal equipadas, y sus fábricas apenas podían producir lo esencial. En este escenario, las mentes más ingeniosas buscaron soluciones creativas. Fue entonces cuando nació una idea revolucionaria, y si el ingenio superaba la fuerza bruta. El cóctel Molotov no era completamente nuevo. De hecho, había sido usado por los finlandeses en la Guerra de Invierno contra los soviéticos en 1939. El nombre, Molotov, fue una burla directa al ministro de Relaciones Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, en un acto de ironía política. Los soviéticos, al enfrentar a los panzers alemanes, adoptaron y perfeccionaron esta idea, haciéndola parte de su arsenal de emergencia. La estrategia detrás del uso del cóctel Molotov era simple pero letal. Los tanques alemanes dependían de su velocidad y coordinación. Si se podía inmovilizar un tanque, dañar sus orugas o incendiar su motor, se convertía en un objetivo fácil para la infantería. Pero para que esta táctica funcionara, los soldados tenían que acercarse al tanque, a menudo ocultándose en las ruinas de las ciudades o usando la oscuridad de la noche. Stalingrado fue el campo de pruebas definitivo para el cóctel Molotov. La batalla por la ciudad se convirtió en una lucha cuerpo a cuerpo, donde cada esquina, cada edificio, podía ser una trampa mortal. Los soviéticos usaron su conocimiento del terreno para tender emboscadas a los panzer. Desde ventanas, sótanos y tejados, los soldados lanzaban sus botellas incendiarias, transformando las calles en un infierno para los tanques alemanes. Los cócteles Molotov no solo eran efectivos, también eran baratos y fáciles de producir. Las fábricas locales y los propios ciudadanos fabricaban miles de ellos, utilizando gasolina, aceite y materiales caseros. Incluso las botellas de vidrio eran recicladas para apoyar el esfuerzo de guerra. En ciudades como Leningrado, donde el suministro estaba cortado por el asedio, el ingenio popular se convirtió en una línea de defensa crucial. Lo más sorprendente de esta arma es que no solo fue utilizada por soldados. Civiles, hombres y mujeres de todas las edades, se convirtieron en héroes anónimos al lanzar cócteles Molotov contra los panzers. En muchos casos, estos actos de resistencia marcaban la diferencia entre la vida y la muerte para sus comunidades. Por supuesto, los alemanes no tardaron en reconocer el peligro que representaban los cócteles Molotov. Para contrarrestar esta amenaza, comenzaron a reforzar sus tanques, añadiendo placas de blindaje adicionales en áreas vulnerables y desarrollando tácticas defensivas. Los soldados de infantería alemana, que acompañaban a los tanques, recibieron entrenamiento específico para identificar y neutralizar a los lanzadores de Molotov. Pero incluso con estas medidas, la eficacia de los cócteles Molotov era innegable. En batallas clave como Kursk, la habilidad de los soviéticos para inmovilizar y destruir tanques con armas improvisadas contribuyó al desgaste constante del ejército alemán. Esto obligó a los nazis a invertir más recursos en reemplazar tanques y reforzar sus líneas, ralentizando su avance y debilitando su capacidad ofensiva. Entre las muchas historias de heroísmo relacionadas con el uso de cócteles Molotov, destaca la de una joven llamada Zoya Kosmodemianskaya. Con apenas 18 años, Zoya lideró un grupo de partisanos que destruyó varios tanques alemanes en los alrededores de Moscú. Aunque fue capturada y ejecutada, su valentía inspiró a miles de soviéticos a tomar las armas, incluso las más humildes, para luchar contra el invasor. Otra historia impresionante ocurrió durante la defensa de Leningrado, donde un grupo de trabajadores de una fábrica, armados solo con cócteles Molotov, lograron detener un ataque alemán que amenazaba con penetrar las defensas de la ciudad. Estos relatos nos recuerdan que, en tiempos de guerra, el coraje colectivo puede superar cualquier desafío. El Frente Oriental no era solo un campo de batalla físico, era una prueba de voluntad, una lucha donde el clima y el terreno eran tan letales como las balas y los cañones.
Los alemanes estaban acostumbrados a una guerra rápida y móvil, pero el avance en Rusia era diferente. Aquí, el terreno embarrado y las temperaturas que podían caer hasta los menos 40 grados centígrados paralizaban las máquinas más avanzadas. Era el entorno perfecto para una resistencia ingeniosa. Y es aquí donde los soviéticos vieron su oportunidad. Mientras los Panzer quedaban atrapados en el barro o ralentizados por el hielo, los soldados soviéticos comenzaron a idear formas de atacar. El cóctel Molotov, una botella de vidrio llena de gasolina y aceite, era lo suficientemente simple para ser fabricado en masa y lo suficientemente devastador para causar estragos en los tanques alemanes. Sin embargo, transformar esta idea en una herramienta efectiva no fue tarea sencilla. Al principio, los soldados usaban cualquier líquido inflamable que tuvieran a mano, desde gasolina hasta queroseno. Pero pronto se dieron cuenta de que una mezcla con aceite añadía viscosidad, haciendo que el líquido se adhiriera a las superficies metálicas de los tanques, maximizando el daño. Las primeras pruebas mostraron que un ataque exitoso con un cóctel Molotov requería precisión y valor. No bastaba con lanzar la botella y esperar el impacto. Había que apuntar a los puntos vulnerables, las rejillas de ventilación del motor, las orugas o las escotillas. Así, las tropas recibieron entrenamiento intensivo en cómo y cuándo atacar, usando el terreno y la sorpresa a su favor. Pero el impacto del cóctel Molotov no era solo físico, también era psicológico. Para los tanquistas alemanes, un tanque en llamas no era solo un problema mecánico, sino un símbolo de vulnerabilidad. El fuego, al propagarse por la superficie del tanque, generaba un efecto aterrador dentro de la cabina. Muchos soldados alemanes, al ver las llamas rodeándolos, abandonaban el vehículo antes de que fuera completamente destruido. Esto cambió las reglas del juego. Los tanques alemanes, que hasta entonces habían dominado los campos de batalla con su fuerza implacable, se encontraron enfrentando un enemigo invisible, que podía aparecer en cualquier esquina, desde cualquier ventana o sótano. La guerra psicológica se había igualado. Lo que comenzó como una solución improvisada pronto, se convirtió en una táctica sistemática. Las fábricas soviéticas no solo producían armas pesadas, también fabricaban miles de cócteles Molotov al día, etiquetados y empaquetados para ser distribuidos en el frente. Incluso se crearon manuales ilustrados para enseñar a los soldados y civiles cómo usarlos de manera efectiva. Los soviéticos también perfeccionaron el diseño. Añadieron productos químicos para hacer que el fuego fuera más difícil de apagar. En algunos casos, usaron fósforo blanco, que ardía incluso bajo el agua, garantizando que un tanque alcanzado quedaría fuera de combate sin importar las condiciones. Stalingrado fue un ejemplo perfecto de cómo los cócteles Molotov podían cambiar el curso de una batalla. En una de las operaciones más arriesgadas, un grupo de apenas 20 soldados soviéticos logró detener a una columna de tanques Panzer en una calle estrecha, utilizando únicamente cócteles Molotov y granadas. Aunque muchos perdieron la vida, su valentía permitió a las tropas soviéticas reagruparse y defender la posición. En otra batalla cerca de Kursk, una unidad de partisanos, formada por civiles armados con cócteles Molotov, logró emboscar a un convoy alemán en un bosque. La sorpresa fue total. Los partisanos destruyeron varios tanques antes de retirarse, dejando a las fuerzas alemanas completamente desorientadas. Lo más impresionante de esta historia es cómo involucró a toda la sociedad. Mientras los soldados luchaban en el frente, los civiles, desde ancianos hasta niños, jugaban un papel crucial en la producción y suministro de cócteles Molotov. En algunas aldeas, estos actos de resistencia colectiva fueron suficientes para retrasar el avance alemán hasta que llegaran refuerzos. El cóctel Molotov no era solo un arma, era un símbolo de la resistencia soviética, una muestra de cómo el ingenio y la determinación podían desafiar incluso a la maquinaria de guerra más poderosa del mundo. A medida que los meses pasaban, el impacto de esta arma inesperada se hizo evidente. Los alemanes comenzaron a perder terreno, y los Panzers, que antes parecían invencibles, ahora eran vulnerables. Aunque los cócteles Molotov no ganaron la guerra por sí solos, jugaron un papel clave en las victorias soviéticas en el frente oriental, debilitando la máquina de guerra alemana. Esta historia nos recuerda que no siempre se necesita tecnología avanzada o recursos infinitos para enfrentar a un enemigo poderoso. A veces, lo más simple puede marcar la diferencia. Y sobre todo, nos enseña que el verdadero poder reside en la valentía, en el ingenio y en la determinación de las personas comunes.
Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos épicos que demuestran cómo la humanidad ha enfrentado desafíos aparentemente imposibles. Y si quieres descubrir otra historia de valentía y resistencia, haz clic en este vídeo que te dejamos aquí. Nos vemos en el próximo viaje a la historia.